Bienvenidos una vez más a este canal de JG. En el día de hoy les traigo una nueva serie de videotutoriales. Vamos a estar tratando temas de VHDL, lenguaje de descripción de hardware de circuitos integrados de velocidad alta. Este lenguaje es muy útil para la automatización de procesos. Vamos a utilizar un programa muy conocido como el Design Suite 14.7. En los laboratorios de mi universidad programamos la Spartan 3A, entonces vamos a estar haciendo esas simulaciones en la 3A. Vamos a abrir el Design Suite 14.7 una vez que lo tenemos instalado. Lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser una breve introducción a lo que es el lenguaje en VHDL. Nosotros vamos a crear un nuevo proyecto. Al crearse el nuevo proyecto, pues se crea nuestra carpeta. Le vamos a asignar un nombre a nuestro proyecto, que en este caso van a ser operaciones lógicas, todo junto. Le ponemos OP lógicas. Así lo vamos a grabar. Vemos la localización, es en la carpeta Select, en la subcarpeta proyectos, y se va a crear una carpeta llamada operación OP lógicas. Le ponemos que en HDL o el lenguaje de descripción de hardware, ponemos que sí, y aquí esto es algo importante porque te da la velocidad del dispositivo, el paquete del dispositivo, el dispositivo, la familia a la que pertenece. Entonces, si nosotros ya sabemos el dispositivo, en mi caso es el 3A y es Start Kit, lo seleccionamos y por default las siguientes casillas se seleccionan también. Le ponemos Next y nos da un breve resumen o un sumario de lo que realizamos, cómo se llama el proyecto, la ubicación, el directorio, las características de mi dispositivo. Ponemos Finish y en automático se nos crea nuestro proyecto. Vemos en la parte izquierda superior la carpeta llamada proyecto. Vamos a generar un módulo en VHDL. Le ponemos nueva fuente y aquí creamos nuestro módulo. Vamos a ponerle lógicas. Le ponemos que Next y vemos que el nombre de ese módulo va a ser el nombre de nuestra entidad. Podemos aquí nombrar de alguna forma también nuestra arquitectura. Le podemos poner con puertas, con puerta. Aquí vamos a seleccionar nuestras entradas y nuestras salidas. Existen varios modos. Cabe mencionar que una de las estructuras de un programa en VHDL es la entidad, otra es la arquitectura y hay otras que son los paquetes de declaración o la configuración de paquetes y las librerías. Algo indispensable y necesario que debe de estar en VHDL es la entidad y la arquitectura. La entidad es la que define de alguna forma el módulo o de forma general quiénes van a ser tus puertos de entrada, tus puertos de salida. Entonces, para definir puertos existen ciertos modos: modo de entrada, modo de salida, modo de entrada-salida y modo buffer. El modo de entrada-salida permite una retroalimentación externa. El modo buffer se comporta como una salida pero permite retroalimentaciones internas. Entonces aquí vamos a seleccionar una entrada a la entidad A, otra B, y pues mi salida va a ser Y. Y le seleccionamos aquí su modo como salida. Ahorita vamos a definir el tipo de dato que se van a estar generando. Te genera un tipo de dato por default, pero ahorita vamos a ver si van a ser tipo bit o tipo vector. Le ponemos Next y nos da otro breve resumen de lo que estamos creando. Finalizamos. Una entidad se puede entender de forma figurativa como una caja en donde hay puertos de entrada, puertos de salida o puertos retroalimentados. Vemos aquí que está nuestro programa ya generado y se genera nuestra librería YYY y vemos que estamos usando la librería YYY y estamos usando el paquete STLogic 1164. ¿Por qué el 1164? Porque trae todas las operaciones lógicas que tú puedes desarrollar mediante el código y en este caso el paquete es 1164. Si queremos hacer operaciones de sumas o restas, pues tenemos que agregar en vez de 1164 el ARIC, que sería copiar esto y pegar aquí y ponerle ARIC de aritmético. ¿Sale? Y vemos aquí que se nos genera en nuestra entidad nuestra entrada A, nuestra entrada B y nuestra salida Y, y se están generando como estándar lógico. Es decir, no sé qué tipo de dato sea, pero sé que va a ser un dato lógico. Entonces aquí lo podemos cambiar nosotros por bit, porque pues la entrada va a ser bit, va a ser de un solo dígito.
Si fueran de varios dígitos, pues definimos un estándar lógico como vector o un bit vector también. Y la salida pues también va a ser binaria. Va a ser binaria de un solo bit. Una vez que vemos que está nuestra entidad, también se nos genera nuestra arquitectura llamada compuerta. Y esta arquitectura llamada compuerta pertenece a esta entidad llamada lógicas, que es la que estamos aquí visualizando. Antes del begin se pueden declarar variables o señales. Las señales pues son parámetros, de alguna forma valores que se utilizan dentro de la entidad. Nunca salen esos valores a menos que lo iguales a una señal que tenga un modo de salida. Entonces aquí haces tus declaraciones de variables o de señales, y aquí después del begin y antes de la finalización de tu arquitectura declaras lo que realmente se va a hacer dentro de la entidad. Es como la operación o el funcionamiento de alguna forma de la arquitectura, es decir, qué función va a tener esa entidad. Como la entidad la estamos viendo como una caja, entonces qué función o qué lógica combinacional va a tener esa entidad. Entonces eso lo declaramos aquí adentro. Vamos a ver una operación muy fundamental dentro de la lógica combinacional booleana. Una de ellas es la operación AND. Lo podemos hacer de varias formas esa operación. Una de ellas es utilizando un estilo de arquitectura de asignación directa. Entonces, como yo sé que Y es una señal y es una señal de salida y ahí B son señales de entrada, para hacer asignación de una señal pues mencionamos la señal y ponemos el símbolo menor igual. Esto significa que Y es una señal. Si fuera Y una variable, la mencionaríamos como 2 puntos igual, pero como no es una variable te va a marcar error, se menciona como menor igual, y entre paréntesis ponemos la operación que se va a realizar. Vamos a realizar A AND B. Al finalización de cada una de las operaciones se tiene que poner un punto y coma. Ponemos el punto y coma y lo guardamos. Ahora esto dice: es muy importante utilizar los paréntesis cuando tenemos más operaciones lógicas o involucra un circuito combinacional con mucho más compuertas. Es importantísimo utilizar los paréntesis porque te dice la jerarquía o el orden que va a tener de alguna forma tu ecuación canónica. Asignación directa es que la asignas de forma tal cual, directamente, utilizando las compuertas que son. Hay otros estilos como la funcional o la estructural. Esas te permiten de alguna forma comparar la tabla de verdad y no una ecuación canónica, es decir, los valores directamente que tomarían las entradas A y B, tal para cuáles valores sería la salida de Y. Entonces esas a través del estilo funcional, y el estructural pues es un poquito más complejo. El estilo directo pues es asignación directa o por flujo de datos. El flujo de datos hay otra forma también de utilizarla a través de when else, que when else te permite comparar directamente A y B. Esta es la forma directa. Entonces una vez que lo guardamos le vamos a poner aquí en verificar. Nos va a verificar de alguna forma la sintaxis, nos la va a tener que palomear, eso esperamos. En este ejercicio de flujo de datos vemos que se implementó correctamente nuestro programa. Vemos aquí que en la parte superior izquierda está la implementación. Ahora, para visualizar nosotros el diagrama esquemático, tenemos que ver o qué hay dentro de esa entidad para poder ver las compuertas que de alguna forma están dentro de esa entidad. Para eso pues visualizamos el esquemático. Te va a pedir que te va a aparecer esta ventana, le ponemos que visualizar. Estamos en mi proyecto, mi entidad llamada lógicas, la agregamos y le ponemos que en crear esquemático, y podemos ver que nos da nuestra entidad. De forma externa vemos que A y B son mis entradas y Y es mi salida. Esto de forma general es mi entidad. ¿Cómo yo puedo saber qué son las operaciones que se están desarrollando dentro de esta entidad? Pues eso se le llama arquitectura, o depende de lo que haya adentro. ¿Qué compuertas existen adentro? Pues son las que tú desarrollaste en la arquitectura. Si las seleccionamos, pues vemos nuestra AND, nuestra compuerta AND o nuestra operación lógica AND. Ese es nuestro esquemático. Ahora, si nosotros queremos ver la simulación de esto, nos vamos aquí a VHDL, le ponemos aquí en la parte superior izquierda simulación, seleccionamos nuestra entidad y en este caso expandimos esto y checamos la sintaxis. Nos apareció palomeada y le damos simular.
nos va a abrir un recuadro, que en este recuadro vamos a tener que cambiar ciertas cosas para poder apreciar la simulación. Tenemos que A y B son nuestras entradas y Y es nuestra salida. Entradas y salidas binarias. Vamos a forzar de alguna forma el valor de A y lo vamos a poner a una señal periódica. Su valor mínimo va a ser 0, su valor máximo va a ser 1, su frecuencia va a ser de su periodo va a ser de 1 segundo y le ponemos que aplicar, le ponemos OK. Ahora le hacemos lo mismo a B y también la forzamos como si fuera un reloj. 0, 1 de 1 segundo, que tengan el mismo periodo, lo aplicamos y listo. Ahora vamos a visualizar nuestra salida. Esto lo vamos a poner que lo haga hasta 2 segundos. Vemos la simulación y esto lo tenemos que alejar, ponernos en el rango de 1 segundo. Lo vamos a detener ahí y vemos aquí que para cuando hay una entrada en A de 1 y en B 1, la salida va a ser 1. Para si A y B están en 0, pues entonces va a ser 0. Y vamos a forzar unos valores, le vamos a forzar una constante A la entrada, le vamos a poner un valor de 1 y lo aplicamos. Y a la otra lo dejamos le aplicamos un valor de 0. Forzamos también una constante y le ponemos que va a ser 0. Lo aplicamos y después le damos correr. Nos da que nuestra salida va a ser 0. Ahora, si nosotros ponemos 1 y 1, forzamos a 1, vamos a aplicar, OK, y lo corremos, vemos que la salida es 1. Aquí nos da nuestra salida, nos da salida en Y1. Los dos valores tienen que estar en un estado lógico 1 para que la salida Y sea 1. Y vemos que aquí tanto A como B están en 1, pues la salida está en 1. En vez de ponerle aquí AND, le pudimos haber puesto la operación OR, y pues va a ser la lógica combinacional de la compuerta OR, que para cualquier valor de la entrada A y B en 1, la salida siempre va a ser 1. Pero si los dos valores de las dos entradas están en 0, pues va a ser la salida 0. Pero si al menos uno de los dos, o sea de A y B, tiene 1, pues la salida siempre va a ser 1. Forzosamente, para que Y sea 0, los dos valores de las entradas tienen que ser 0. ¿Cómo se puede negar? Pues aquí se utiliza la compuerta NOT. Entonces aquí es para negar, haces A OR B y niegas ese resultado. Por ejemplo, si en A tienes un 1 y en B tienes un 1, 1 OR 1 pues te va a dar 1, negado pues te va a dar 0, y esa es la forma correcta de negar. Pues aquí también haber negado A entre paréntesis y después hacer la operación OR y después negarla. Esto también es correcto porque estás diciendo que por orden de jerarquía primero niegas a le aplicas una OR con B y por último niegas lo que está dentro de estos paréntesis y se lo asignas a Y. Y si nosotros lo implementamos, vamos a ver. Bien, vemos que ya se nos realizó la sintetización del programa y vemos que también la implementación del diseño. Queremos ver también cómo de alguna forma lo implementa o cuál es el diagrama esquemático de esta asignación directa del estilo de flujo de datos. Entonces, de una vez aprovecho para explicar qué es una tabla de búsqueda. Cuando nosotros vemos el diagrama esquemático de este diseño de asignación directa, vemos que estamos utilizando en realidad 3 compuertas, es decir, 2 NOT y una OR. Una tabla de búsqueda es una LUT. ¿Qué hacen las LUT? Buscan similitudes o de alguna forma simplifican el diagrama que nosotros diseñamos o la ecuación canónica, la simplifican y de alguna forma representan la similitud de esa ecuación canónica que nosotros mencionamos. Es decir, buscan una equivalencia dentro de sus operaciones lógicas que solventen la solución de esa misma ecuación canónica. Buscan algo muy parecido dentro de su lógica combinacional o de sus circuitos lógicos que tengan y la asemeja o busca un circuito equivalente a esa ecuación canónica. Vamos a ver si realmente lo construye el esquemático utilizando 2 NOT y una OR o qué similitud de circuito utiliza
para referirse a esta ecuación canónica. Ponemos que OK y seleccionamos nuestra entidad, crea el esquemático, vemos aquí nuestra entidad llamada lógicas, ahí son nuestras entradas y nuestra salida, y el tipo de dato pues son binarios. Los seleccionamos y vemos que aparece una tabla de búsqueda y vemos que este es el esquemático que nos menciona. Nuestra entidad se llama lógicas y nuestra arquitectura la construye con estas 3 compuertas y una LUT. Vamos a ver qué hay dentro de la LUT, y dentro de la LUT hay un circuito combinacional que se asemeja de alguna forma a lo que nosotros obtendríamos aplicando la ecuación canónica. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse, compártanlo. Espérense a los siguientes tutoriales sobre VHDL, que estaríamos mencionando los estilos de programación. Ahorita mencionamos el de flujo de datos, y pues esperen el funcional y el estructural, y también las declaraciones concurrentes y secuenciales también estaríamos viendo dentro de estos videotutoriales. Cualquier duda o sugerencia en la caja de los comentarios. Hasta la próxima.